hagan de cuenta que necesito mostrar en pantalla los números del 1 al 5, ¿no? Ok, entonces la simple instrucción para esto de acá podría ser, sí o no, empezamos el programa y muestro el 1, a continuación mostraría el 2, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? No voy a poner ese código hasta llegar pues al 5 y luego terminaríamos el programa. Bueno, no hay nada de malo en eso, como les dije, con que sirve el programa pues digamos que está bien, pero no es óptimo. Si yo tengo que mostrar del 1 al 1000, pues tendría que hacer 1000 líneas para eso, de 1 al 10.000, 10.000 líneas. Y obviamente hay una forma mucho más rápida de hacer eso de ahí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos utilizar una estructura a la cual se denomina bucle. Bucle es simplemente una estructura repetitiva. A veces voy a decir estructura repetitiva. A veces la diré iterativa. ¿Qué quiere decir? Lo mismo. Estoy hablando siempre de un bucle. Entonces, un bucle es algo que se repite, ¿no? Algo así. Entonces, eso es un bucle. Tiene que haber una condición para entrar al bucle o para comenzar el bucle. Tiene que haber una condición para permanecer en el bucle y que me permita salir en algún momento del bucle. Y tiene que haber, pues, dentro del bucle, código. Sí, código que yo quiera justamente repetir. Entonces, todo lo que tenga que repetir irá dentro del bucle. Bueno, entonces necesito yo inicializar el bucle. Eso quiere decir poner pues un valor inicial a algo. Eso es inicializar, como cuando inicializo una variable, le pongo un valor inicial. Luego de eso de ahí voy a necesitar pues una condición para permanecer o para salir del bucle, ¿no? Porque si me olvido de poner esta condición, o nunca entra el bucle o nunca sale, lo que se produciría un bucle infinito. Eso pasa cuando se les cuelga, por ejemplo, a ustedes los programas, ¿sí? Nunca termina de hacer. ¿De acuerdo? Imagínense que digo, quiero repetir, quiero mostrar el número de 1 al 5, pero me olvido de ponerle que es hasta el 5 y se queda mostrándome hasta el infinito del tiempo, ¿no es cierto? Hasta que la computadora se apague, se cuelgue, hasta que ocurra algún error o hasta el final de los tiempos. Entonces necesito tener esta condición que me permita salir alguna vez del bucle, ¿no? Y bueno, dentro del bucle, pues necesito tener también pues algo que me ayude alguna vez a alcanzar esta condición de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, necesito yo pues las instrucciones que se van a repetir, ¿no? Existe un código muy fácil para poder implementar bucles, pero bueno, veamos cómo sería esta idea en un diagrama de flujo. O sea, yo tendría el comienzo, ¿de acuerdo? Y básicamente, ¿qué hacemos nosotros cuando escribimos algo de forma matemática? Decimos, voy a mostrar un valor i para i igual a 1 hasta 5. Sí, así ponemos nosotros. Siempre lo hemos hecho así, ¿no? Ustedes recuerdan cualquier cosa de matemáticas, a veces ponemos solo subíndices, ¿no es cierto? Si ustedes estuvieron en álgebra lineal, por ejemplo, se utilizan mucho los subíndices para denotar posiciones en una fila, en una columna, en una matriz, en un vector, ¿de acuerdo? Entonces utilizamos índices, ¿no? Entonces este i de acá es a final de cuentas, pues un índice. Se varía ese valor del índice y con eso pues es una forma más rápida de escribir. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la sumatoria, ¿no? Voy a sumar, por ejemplo, un número x y un número que subí, por ejemplo, en un vector y digo desde igual a 1 hasta 5, por ejemplo. Sí, entonces se supone que esto se traduce a x sub 1 más x sub 2, bla, 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 hasta x sub 5, ¿no? Es una forma rápida de escribir una sumatoria. Entonces estoy utilizando estos índices. Entonces en programación también vamos a utilizar estos índices, ¿no? Entonces, por ejemplo, me quedo con el ejemplo del mostrar, ¿de acuerdo? Y digo, voy a mostrar del 1 al 5 y tengo este índice i y tengo que hacer que este i, que puede ser una variable, varíe desde 1 hasta 5. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, necesito primeramente pues darle un valor inicial. El valor inicial es que i valga 1. De ahí comienza todo, ¿no es cierto? Ese es el primer valor de todos. I debe valer 1. Ok, de acuerdo. Luego me dice, tiene que haber una condición para permanecer o para salir del bucle. Entonces, yo voy a poner una condición para permanecer en el bucle. Es decir, quiero que este bucle se repita siempre y cuando o mientras i sea menor o igual a 5, por ejemplo. ¿Sí? Si i es menor o igual a 5, pues seguimos repitiendo las cosas. Luego necesito pues estas instrucciones
que se van a repetir. Lo que se va a repetir aquí es el mostrar y. Entonces voy a tener aquí mostrar y, por ejemplo. Ahora bien, si yo pongo solo mostrar y empezó en 1, siempre me va a mostrar el 1. Necesito algo que me ayude a cambiar el i, ¿de acuerdo? Y bueno, los incrementos del i, ¿de cuántos son? Podemos un delta i, por ejemplo, es de 1, ¿no? Los incrementos son de 1 en 1. Si fueran de 2 en 2, yo tuviera 1, 3, 5, 7, pero es de 1 en 1, porque quiero que avance 1, 2, 3, 4 hasta el 5. Entonces, luego de que yo muestro i, tengo que aumentar el valor de i en 1, ¿de acuerdo? Y luego de que yo aumente el valor de i en 1, pues tengo que preguntar si es que yo necesito seguir o no en el bucle. Entonces, fijémonos esto de acá. Le di un valor inicial a i. Puse una condición para preguntar si debo seguir repitiendo o no. Puse el cuerpo del bucle, todo lo que se va a repetir, y tengo puesto aquí una instrucción para que en algún momento la condición se deje de cumplir. Sí, si la condición se cumple, sigo en el bucle, y si no se cumple, pues terminaría ya mi programa. Bueno, si no nos convencemos de esto, pues hagamos una pequeña prueba, ¿no? Necesito primero poner el i igual a 1. Eso es lo que dice mi bucle aquí. Tengo que crear una variable i que sea entera, porque no toma valores con decimales, ¿verdad? Que vale 1. Ok, de acuerdo. Esta es la inicialización del bucle, ¿no es cierto? Voy a poner acá inicialización. Esto quiere decir que le doy un valor inicial, una condición inicial para poder empezar mi programa, para empezar mi bucle. Luego tengo yo acá la condición. Mientras i sea menor o igual a 5. Entonces, así como estoy leyendo yo, es como se pone. Mientras i sea menor o igual a 5. En inglés, mientras se dice while. Entonces, mientras i sea menor o igual a 5. Recuerden que en programación, el menor igual es primero el menor que y luego el igual, ¿cierto? Entonces ahí dice, mientras i sea menor o igual a 5. Todo lo que va dentro del bucle, es todo lo que se repite, que son estas dos instrucciones. Es decir, justo lo que está después de que se abre la rama del sí, y justo hasta donde yo tengo la flecha para regresar a la condición. Entonces, justo este pedazo de aquí es lo que está dentro del bucle, el mostrar i y el i igual a i más 1. Esas son las dos cosas que se van repitiendo todo el tiempo. Entonces, todo lo que se repite en el bucle tiene que ir dentro de las llaves del while, del mientras. Primero me dice mostrar i. Vamos a mostrar i. Para que se diferencie más, podría poner un saltito de línea, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Es solamente un detalle. Y luego dice i igual a i más 1. Eso también está dentro del bucle, ¿no es cierto? Entonces coloquemos i es igual a i más 1, que está adentro del bucle. Y bueno, eso sería todo, porque el momento en que deja de repetirse, pues sale del programa. Entonces, como ven, es muy fácil. Tengo la inicialización, tengo la condición del bucle que va en un mientras. Condición de bucle, voy a poner acá. Y tengo pues todas las instrucciones que se repiten, ¿no? Las instrucciones a repetir. Eso es lo que tengo acá en mi programa. Vamos a ver qué es lo que hace esto de aquí. Pongo bucle y voy a correr esto de acá. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Hagamos de cuenta que yo quiero decir, muéstreme del 100 al 200, pero, bueno, existen muchas formas de hacer esto de acá. ¿De acuerdo? Pero me dice alguien, yo no quiero que se muestre justo el 110, porque no quiero que se muestre ese número, yo no sé por qué. Tendría que poner antes de mostrar, tendría que decir, ok, me va a mostrar el i, pero siempre y cuando i sea diferente de 110. Entonces, si i es diferente de 110, muestre i, bueno, y una vez el salto de línea, pues caso contrario no muestra nada, ¿no es cierto? Se va a saltar ese número. Puedo poner acá condiciones, ¿no? Si ustedes se fijan, 2, 4, 6, 8 y se saltó el 110. Entonces, ahora sí, ¿cómo puedo yo simular una sumatoria? Bueno, veamos primero qué es una sumatoria, ¿no es cierto? Ya, es una sumatoria muy simple. Esto se traduce a sumar 1, más 2, más 3, más 4 y más 5. Sí, eso es lo que hace esa sumatoria que está ahí. No hace nada más, ¿verdad? Bueno, esto tengo que yo traducir a una instrucción de programa, una asignación. En la asignación,
Claro que yo podría poner directamente 1 más 2 más 3 más 4 más 5, pero ¿cómo sé hasta dónde tengo que llegar? Entonces tengo que transformar esto a una asignación que vaya haciendo las sumas una por una. Bueno, ¿qué es lo que yo hago a final de cuentas cuando lo hago esto a mano? Tal vez lo hago de forma inconsciente sin darme cuenta, ¿no? Primero hago que i valga 1. ¿Y qué es lo que hago inmediatamente después? Sumo más 2 y guardo esto mentalmente en algún lugar de mi mente, ¿no es cierto? Dije 1 más 2, 3. Le guardo el 3 en mi mente, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué es lo que hago? Cojo el 3 que tenía antes y le sumo 3 más. Estaría hasta acá, ¿no es cierto? Y vuelvo a guardar, pues, en mi mente otra vez. Ok, es 6. Ahora sí cojo 6 más 4, que es 10, y nuevamente le guardo en mi mente, que digo yo, ¿no es cierto? Y luego me queda en 10 y cojo el 10 y le sumo 5. Esto es lo que yo estoy haciendo de forma manual, así sea de forma inconsciente, sin darme cuenta. Sí, estoy haciendo esto, ¿no es cierto? Voy sumando con el número de al lado, me memorizo, digamos, la respuesta hasta ahí, la respuesta temporal, y sigo sumando. Entonces, realmente es esto lo que yo estoy haciendo. Si ustedes se fijan, aquí hay un patrón. Siempre tengo que encontrar un patrón acá, ¿no? Tengo que traducir esto en función de i. Eso es que voy a tener un patrón. Tengo que expresar esto como algo que tenga la i, la variable i, ¿no es cierto? Para luego poder hacer variar i desde 1 hasta 5, sino cómo le hago, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿dónde está el i, no? Está por acá. Aquí está el i. Ok. Pero bueno, me está faltando una que yo hago inconscientemente antes de esa de ahí. Porque el i tiene que ser desde 1 hasta 5, ¿no es cierto? Entonces, para que no se afecte, digamos, yo lo que tengo que hacer antes es esto. Es decir, empiezo desde 0. ¿Sí? Empiezo desde 0 y empiezo pues a sumar, ¿no? Cojo 0 más 1. Ahora sí. Esa respuesta que tengo, le sumo más 2. Esa respuesta que tengo, le sumo más 3, le sumo más 4. Y ahora sí, esto que está aquí, pues es justamente un i desde 1 hasta 5. Está clarísimo. Entonces el i está ahí, ¿no? Si se dan cuenta, entonces es como que yo hubiera empezado desde el 0. De cuenta que tengo esta variable x que empezó en 0, ¿de acuerdo? Y luego lo que hice yo, es decir, esta variable x va a ser, ¿no es cierto? Lo que antes tenía x, porque es eso, a final de cuentas, lo que antes tenía x más este y. Recuerden que lo que está acá a la derecha es y. Y este de acá es el valor anterior de x. Sí, ustedes se fijan que es el valor anterior de x, ¿no es cierto? La primera vez será 1. Acá tengo el valor anterior de x. Luego le sumo con el siguiente número que es el y. Este es el nuevo valor de x. ¿De acuerdo? Entonces acá, de este lado tengo x. El valor anterior de x. Y voy reemplazando el valor nuevo con valor nuevo de x. Eso es lo que tengo. Entonces realmente el patrón que tengo ahí es x es igual a x más y. Esto es lo que ustedes como programadores tienen que llegar a inferir por ustedes mismos. Encontrar este patrón. ¿Qué es un patrón? Pues reemplazar esos valores numéricos por variables. ¿De acuerdo? Entonces este viene a ser el patrón. Yo tengo que hacer una inicialización que sería x igual a 0. Esta es la inicialización. El patrón es lo que va dentro del bucle. Y al decir que es desde 1 hasta 5, quiere decir que voy a hacer que i empiece en 1 y que la condición nuevamente en el bucle será hasta llegar a 5. Entonces fijémonos solo en este último pedacito de código que tengo yo aquí. Eso de ahí, ¿de acuerdo? ¿A qué se traduciría? Empiezo el programa. Tengo a final de cuentas dos inicializaciones. Lo primero es hacer un número x0. Luego es hacer el número i1. Luego de eso de ahí tendría que decir la condición del bucle. ¿Cuál es la condición? Mientras y sea menor o igual a 5. ¿De acuerdo? Y luego lo que va dentro del bucle, es la rama del si, x es igual a x más y. ¿Correcto? Y bueno, pues los incrementos también se ponen, ¿no es cierto? Dentro del bucle, tal como hicimos la vez anterior, ponemos de esto y los incrementos tendría que ser de 1 en 1. Y finalmente, pues, tal como teníamos antes, en realidad tengo algo así, ¿de acuerdo? Y aquí termina el bucle y también pues el programa terminaría cuando, pues aquí ya salí del bucle. Una vez de que salgo del bucle, no quiero terminar el programa, sino quiero mostrar pues el resultado de la sumatoria, ¿verdad? Antes de irme del programa, antes de despedirme, tendría que mostrar la sumatoria que está guardada en la variable x y luego saldría. Entonces tengo dos variables enteras, tanto y como x. La variable y
Si quieren puedo poner directamente acá. La variable i empieza en 1 y variable x empieza en 0. ¿De acuerdo? Hacemos más ordenados, no quiero que nadie se confunda. Voy a hacerlo así a que se vea bien, ¿de acuerdo? Listo, entonces son enteras, tengo i que empieza en 1, x que empieza en 0. ¿Ok? No importa el orden, ¿no es cierto? Luego tengo la condición del bucle. Entonces recuerden, se pone dentro del while la condición del bucle. La condición es que i sea menor o igual a 5. Y todo lo que se repite, ¿y cómo identifico qué es lo que se repite? Donde comienza la rama del si, la condición del bucle, porque puede haber otra condición, ¿no es cierto? Y justo hasta antes de que exista la flecha de regreso. Las dos condiciones que se repiten son estas. X es igual a X más Y y Y es igual a Y más 1. X es igual a X más Y y es igual a Y más 1. Acuérdense que es importante que si uso minúsculas me quedo con las minúsculas. Correcto. Y luego, justo después de que ya se acabe el bucle, acabo de sumar todo, el resultado lo tengo en X, tengo que mandar a mostrar el resultado en pantalla. Entonces podré poner acá, por ejemplo, la suma es, solo para que se vea bien, y colocaría pues acá el resultado que se encuentra en la variable X, y eso me parece que sería ya todo. Así que vamos a... me deshago de esto un ratito. Vamos a mostrar esto de aquí. Entonces vamos a ver, voy a ponerle esto de acá, sumatoria. La suma es 15, que es justamente lo que nosotros ya sabíamos. Entonces esa es la manera de poder transcribir pues este diagrama de flujo a este bucle de acá.